Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí y me da mucho gusto que me acompañen en este marco de la Feria Internacional de Guadalajara. Y este día vamos a tener una entrevista con un viejo amigo y conocido. Hace 2 años justamente platicábamos con David Bach-Geller, autor de Reparto de Máscaras. Y este año, en el marco de la FIL, presenta Gramática de las Frivolidades, su nuevo libro. Y me da muchísimo gusto que esté con nosotros en este espacio. Bienvenido, David. Jonathan, siempre es un placer platicar contigo. Pues, oye, primero felicidades por tu tercer título y me gustaría comenzar con una pregunta con respecto a este libro en relación con el resto. Hace 2 años platicábamos de Reparto de Máscaras, publicaste después Ternuritas. Este libro, Gramáticas de la Frivolidad, ¿no? Dentro, digamos, de tu obra, ¿qué retos representó y cómo se distingue del resto? Bueno, hay ciertas continuidades y hay ciertas rupturas. La continuidad más evidente es que trata sobre el lenguaje común. El lenguaje ordinario. Y esa es la línea que yo he perseguido, un poco nutrido por corrientes filosóficas, de concentrarme no en el lenguaje más técnico, no en el lenguaje más académico, sino en el lenguaje más común y corriente. Entonces, hay cierta perspectiva y ciertas herramientas que se repiten. Pero lo que voy encontrando en el lenguaje ordinario varía. Y en este libro en particular, lo que yo empecé a escuchar era que la palabra frivolidad se usaba con una enorme frecuencia desde muy distintas bandas ideológicas, políticas, sociales, para configurar un poco la propia posición política, para habitar el mundo. Entonces, lo que me empezó a surgir es la simultaneidad de las diferentes voces que hacían una especie de lo que yo llamo cacofonía. Por primera vez me quedó claro que el lenguaje ordinario es el lugar de la cacofonía, no de la armonía. Claro. Y esto es muy importante porque la armonía es y ha sido durante tal vez siglos el paradigma de lo social. Desde Platón hasta todas las utopías, si leemos, lo que encontramos es una idea de la sociedad armónica, la sociedad que habla al unísono, ¿no? Hay todo bien organizado. Yo lo que encontré es un poco como voceadores del mercado, gente muy distinta de derecha a izquierda, hombres, mujeres, marginales, hegemónicos, gritándose unos a otros frivolidad. Entonces, el lenguaje ordinario está de nuevo en el centro del análisis, pero lo que surge, los problemas principales que surgen, me parece que están conectados mucho con nuestro momento político, que es el de afrontar el ruido, afrontar las diferencias y también ver cómo funciona una democracia con esta cacofonía. Oye, antes de profundizar más en, digamos, en los conceptos, ¿cuándo comenzaste? ¿En qué momento puntual surge la idea de hacer un libro sobre las gramáticas de la frivolidad, ¿no? ¿Cómo lo estructuraste y cómo fuiste recopilando el material para poder redactar o escribir tu libro? Lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Ternuritas me llamó mucho la atención que para hacer un análisis del lenguaje político que se utilizaba en las columnas, ¿no? Pues leíste prácticamente a todos los columnistas habidos y por haber en la prensa tradicional. Pero en este caso, este libro, David, es decir, ¿en qué momento surge? ¿No? ¿Cuánto tiempo te tomó y cómo estructuras o organizas la escritura de este libro en particular? La verdad es que al principio es una tarea un poco de detective, ¿no? Porque uno abre el oído, esa es la primera tarea que uno tiene que hacer, y va escuchando las palabras que parece que tienen un rol central, ¿no? Y entonces, como vas desmenuzando quién la está usando, de qué manera, y luego sí hay una investigación muy profunda de hacer exhaustivamente esto que yo llamo las gramáticas, que son como las corrientes, los diferentes usos. Entonces hay investigación leyendo los periódicos, escuchando los discursos de los políticos, ¿no? Todo esto. Pero durante mucho tiempo uno no sabe si es un libro posible o no, o es un libro imposible. Yo pensé que este de las frivolidades era un libro imposible durante mucho tiempo, hasta que empecé a escribirlo con cierto temor, con cierto reparo, y vi que funcionaba. Pero también a mí mismo
se replicaba esta dificultad del ruido, esta dificultad de cada capítulo entrar a la palabra frivolidad y que fuera un mundo completamente distinto del otro, ¿no? Entonces, batallé con él. Fue un libro que me tardó más de un año en escribir, muchas reescrituras también. Entonces, espero que eso se note, digamos, en cierta síntesis del libro, en el que solo quedó lo esencial, ¿no? A diferencia de los otros dos libros, este fue un poco más dificultoso. Y, por ejemplo, ¿qué conceptos o en qué momento el término frivolidad te llamó la atención, ¿no? ¿Y en qué contexto? Y después, ¿cómo hay un segundo momento, me imagino, en donde dices, bueno, frivolidad aquí significa una cosa y aquí otra? Por ejemplo, ¿hay algún episodio que me puedas compartir? No puedo pensar en un episodio particular, pero sí sé que las dos gramáticas que son un poco las más principales, las más amplias del libro, que son las de la derecha y la izquierda, esas son las que empecé a escuchar. Empecé a escuchar que tanto la derecha y la izquierda usaban con una soltura y un gusto la palabra frivolidad para atacar a sus enemigos. Y dije, aquí hay algo muy extraño, porque no entienden frivolidad de la misma manera. Y entonces fui escuchando estos usos más laterales, las mujeres hablando de frivolidad, los radicales hablando de frivolidad, ¿no? Y durante mucho tiempo fui como separando estas corrientes. Fíjate, me parece muy interesante lo que hace David en Gramáticas de la Frivolidad. Justamente tenemos un concepto y cada quien ve y utiliza el concepto de formas distintas, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, la primera vez que escuché la palabra frivolidad, me vino a la mente ahora que estaba leyendo tu libro, es un tío que de hecho tiene una militancia política muy particular en este momento, ¿no? Y él hablaba de los políticos que eran unos frívolos, que me parece que era una expresión adelantada a su época, porque en esos momentos, digamos, estamos hablando de los 90, pues no estaba tan socializada como el término, como lo planteas en tu libro, lo cual me parece muy interesante. Y para ya entrar, digamos, a profundidad en los conceptos que manejas, nada más explícame un poco para que la audiencia se dé una idea de cuál es, en una síntesis, el corazón del libro, digamos, qué es lo que va a leer si alguien adquiere y lo empieza a revisar y lee el libro, y cómo lo estructuras en términos generales, ¿no? ¿Cuáles son los capítulos para saber qué se va a encontrar el lector? Claro, digamos, el corazón del libro es exponernos a la variedad de usos lingüísticos de una palabra que es frivolidad. Entonces, lo que yo hago es analizar, me parece que son 7 diferentes, yo las llamo corrientes, ¿no? Como los ríos, porque no son usos idiosincráticos, sino que son usos que utilizan grupos, que van teniendo sus propias reglas. Por eso la palabra gramática, que puede como asustar a algunos, pero no debe asustarlos, porque simplemente lo que quiere decir es una especie de institucionalización de un uso, unas reglas básicas. Y entonces lo que las personas van a encontrar en el libro no es una definición definitiva de qué es este vicio de la frivolidad, sino más bien un problema a mi gusto fascinante, de que 7 diferentes grupos humanos usen una misma palabra de maneras completamente irreconciliables, ¿no? Claro. Y a partir de eso hay reflexiones sobre el ruido, hay reflexiones sobre el poder, porque cada uno de estos usos, algunos son al margen del poder y algunos son con mucho poder incluso del Estado o de los medios, etcétera. Y luego hay una conclusión sobre más bien la democracia y el ruido. ¿Qué hacemos con esta cacofonía para vivir juntos? Claro. Oye, me llama mucho la atención cómo haces la reflexión y de pronto el término frivolidad puede ser negativo o puede ser incluso positivo, ¿no? Es decir, es polisémico, como dices, de muchos significados. Pero, ¿te parece si revisamos 4 de estos significados que tú revisas en el libro? ¿No? Claro. El primero, 4 gramáticas de la frivolidad, de 7 que se plantean. Por ejemplo, la frivolidad republicana, ¿no? Que es con la que abres. Ese concepto, ¿cómo se usa? ¿No? ¿Y qué alcances tiene en ese contexto? Yo narro en la primera gramática que presento es esta gramática republicana, que es la gramática de la 4T. Que sea un significado, ¿no? Sí. Claro, y lo que narro es más bien en este capítulo una historia de cómo una palabra que tenía un uso lateral empezó a ser usada con mucha énfasis para describir a el presidente Peña Nieto. Porque, bueno, pues es muy fácil llamar a Peña Nieto frívolo porque no tenía esas características. Pero cómo fue cambiando de ser una palabra que simplemente decía un vicio personal a una palabra que fue usada como fue ido
fue producida como un discurso político más serio y más denso. Y esto lo hace López Obrador, lo hace Sheinbaum, lo hace la Cuarta Transformación, cambiando levemente el uso de un vicio personal a un vicio institucional. Primero Peña Nieto era el frívolo, pero luego se fue llamando, no es Peña Nieto, sino las instituciones de Peña Nieto son las frívolas. Claro. El gobierno de Peña Nieto, y al final es la democracia neoliberal es frívola. Y es fascinante esto, porque de un concepto de nuevo, ¿no? Como que usábamos con poca deliberación, se fue haciendo un concepto casi técnico de un discurso político. Claro. Y entonces en este capítulo yo reconstruyo e intento convencer al lector de que existe una gramática republicana de la frivolidad, y no solo eso, sino que una parte del éxito de la Cuarta Transformación se basa en esa construcción de una gramática particular. Claro, que son como especies de palabras llave o de reconceptualizaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de frivolidad usado por la Cuarta Transformación, allí me da la impresión de que el lenguaje, ¿no? Es una resignificación del lenguaje, el movimiento también, ¿no? De la 4T. Es decir, por ejemplo, ¿me puedes explicar? En el libro lo planteas, la oposición entre austeridad republicana, ¿no? Y tú hablas de frivolidad antirrepublicana, ¿no? Es decir, ¿cómo esas dos expresiones se confrontan, ¿no? En un contexto político como el que vivimos, David? Digamos, los críticos de la 4T insisten mucho en que la 4T no tiene un contenido, son puras palabrerías. Yo tomo en serio cómo han construido un discurso, porque me parece que así han, en buena medida, extendido su influencia, ¿no? Y la idea de la austeridad republicana sabemos que ha pegado muy fuerte y ha sido una de las banderas. Pero para que ese concepto funcione, tiene que haber un contrario. Claro. Y ese contrario es tal vez menos explícito, pero es el contrario que se ha producido a través de la frivolidad. Lo contrario de la austeridad, ¿qué es? Ese, en alguna medida, el despilfarro, pero eso también es un ethos, una forma de ser, un espíritu. Y este espíritu al que se opone la austeridad es el de la frivolidad. Y entonces la Cuarta Transformación puede ir diciendo, los gobiernos anteriores eran frívolos, nosotros vamos a contestar con una austeridad republicana. O sea, para construir virtudes políticas republicanas hay que también señalar los vicios antirrepublicanos. Claro. Y a mí me parece que la frivolidad es el más importante de los vicios antirrepublicanos. Claro, y que es la que la rola la 4T. Fíjate, pensaba cuando leía tu libro que justamente el problema de la oposición es un problema de agotamiento del lenguaje, ¿no? Es decir, de las palabras. Son las mismas palabras que siguen usando repetidamente, sin ningún valor o resignificación, que ya no le dice nada a la gente, ¿no? Claro. Al final, el debate y el triunfo es también en el lenguaje, ¿no, David? Absolutamente. Cuando uno se clava y analiza el lenguaje y las palabras, digamos, hay que estar muy atentos a no divorciar realidad del lenguaje, porque eso es algo, por ejemplo, que se hace muy a menudo normalmente por quienes fracasan al nivel del lenguaje, que se paran un poco como mercadólogos. Sí. De un lado está la narrativa, el lenguaje tal, del otro está el producto. Claro. Pero eso no es cierto en la realidad. Claro. Nosotros vivimos y habitamos a través del lenguaje y están muy entremezcladas, ¿no? Claro. Entonces yo sí creo que para construir un discurso efectivo, convincente, con el lenguaje, ese lenguaje tiene que estar atado a la vida real. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando se construye el discurso de la frivolidad, funciona porque es verdad, es real. En México, digamos, la clase política era absolutamente frívola, las instituciones eran frívolas. Entonces, cuando se pone en palabras, esto crea alguna conexión con los oyentes. Ahora, eso significa, David, y esto ya es una pregunta más política, pero eso significa, por ejemplo, que los morenistas o la 4T no puede ser frívola, es decir, no lo es Félix Salgado Macedonio o Noroña o... De hecho, yo en el libro ya adelanto la posibilidad de que las palabras no curan todo. No es que uno inventa un discurso y entonces todo el mundo se hace santo. El discurso ha funcionado y ha funcionado incluso para a los frívolos que están en el partido, como que moderarlos, ¿no? Claro. Y ahorita vemos como algunos ya, en ausencia de López Obrador, ya no se moderan y se suben a helicópteros para pasearse. Claro, como Monreal, justo es lo que pensé. Pero el discurso de todos modos está ahí presionándolos. Claro. Es un discurso real y es un discurso que millones de personas en México apoyan y entonces sirve para incluso ponerle
pone trabas y vigilancia al poder. Entonces, las palabras, los discursos no solucionan todo y hacen virtuoso, pero sí permiten un tipo de acción. Y a mí me parece que el tipo de acción, por ejemplo, de vigilancia del gobierno, porque ahora está muy de moda la transparencia. La transparencia es una forma de vigilancia del gobierno. Hay muchas otras. Hay una popular, por ejemplo, en que las personas están atentas y al primer uso frívolo de recursos saltan encima. Pero eso se construye no a través de instituciones autónomas, sino a través de discursos poderosos. Claro. ¿No? Oye, David, me llama la atención, ¿tú cómo planteas, en tu concepto, a partir del libro, cómo se puede entender esta otra frivolidad que es la conservadora, que sería la segunda que me gustaría abordar contigo, ¿no? Es decir, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, con la republicana? ¿Esta segunda sería otro concepto distinto? Es un concepto, digamos, la palabra es la misma, pero el contenido de la palabra es muy distinto, ¿no? Entonces, creo que el primer lugar donde lo encontré es un libro de Vargas Llosa, en que todo el libro trata sobre la frivolidad de la era moderna. Pero lo que me sorprendió, saliendo de esta frivolidad republicana, es que no tenía nada que ver con la frivolidad republicana. De hecho, Vargas Llosa, cuando empieza a hablar de la frivolidad y da su primer ejemplo de quiénes son los más frívolos de todos, ahí se me cayó la cara, porque dijo, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No hay nadie más frívolo que Marcos. O sea, estamos hablando de las personas más pobres y esto dije, acá hay que ir a fondo, ¿no? Claro. ¿Qué quieren decir estas personas con frivolidad? Y resulta que es una versión muy aristocrática de la frivolidad. Es un grupo que intenta remarcar que ellos son los legítimos poseedores de la verdadera, alta, seria cultura. ¿Y qué es lo contrario de la cultura seria y alta? Es la masificada. Entonces, la frivolidad acaba siendo lo masivo. MasterChef y todos los reality shows, eso para Vargas Llosa y los conservadores es lo más frívolo que existe en el planeta. La cultura del espectáculo y de la civilización, ¿no? Así se llama el libro. La civilización del espectáculo. La civilización del espectáculo. Y entonces dice, vivimos en una época frívola, ya la gente solo se concentra en los likes. Entonces, la frivolidad no tiene ya nada que ver con el uso de recursos públicos y abuso, sino más bien con una forma de ser posmoderna que consume no a novelas de Balzac, sino fotos de Instagram, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese es como el primer nivel de la frivolidad conservadora, porque encontré como que hay diferentes aristas. Este es tal vez el nivel un poco más aristocrático, pero luego un nivel político mucho más poderoso y también intimidante, que es el de la extrema derecha, ¿no? Claro. ¿Ese cómo se manifiesta? Ese lo encontré en el discurso de Vox, del partido de extrema derecha español, y cuando me metí a leer los discursos de Abascal, que es su líder, encontré que en cada discurso hablaba de frivolidad. Pero los frívolos no eran aquellos que malgastan, por ejemplo, los recursos públicos para los bienes privados, sino que los frívolos eran los progresistas. Claro. Los progresistas que le ponían muchísima atención a los derechos de los animales y no les importaban los derechos de las personas. Claro. Los progresistas que firmaban alianzas con Europa, en el caso de España, pero en España, en la misma España, digamos, prohibían las corridas de toros. Claro. Entonces, esta derecha ultranacionalista lo que dice es: la seriedad, el espíritu, la sangre profunda está en el pueblo. El pueblo es verdaderamente, siempre tiene la cabeza donde tiene que estarla. Pero luego hay una bola de frívolos, élites, que le venden el país a Europa, a las transnacionales. Entonces me parece muy interesante porque es un discurso poderoso, porque señala algo que un poco todos sabemos, que es que hay cierto progresismo frívolo en el mundo. Claro, ¿no? Sí, fíjate qué interesante. Entonces serían ya ahorita prácticamente dos conceptos, ¿no? Es decir, o dos significados de frivolidad. ¿Tú cómo definirías, vamos a un pequeño remanso, si te parece, ¿tú cómo definirías, antes de pasar a la siguiente frivolidad, o sea, cómo definirías tu trabajo y el libro? Es decir, ¿es una reflexión filosófica, es política o es ambas, o más o menos en dónde insertas el ámbito de tu trabajo y tu incidencia, David? Digamos, el marco general de mi trabajo es el ensayo, y el ensayo es un género que permite no definirse del
del todo. Permite la experimentación, Sí. permite el análisis profundo, porque mis libros son análisis muy cuidadosos, y también, por ejemplo, sugerir nuevos conceptos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que yo cultivo el ensayo porque es un género mixto, y es un género en que justamente todas las alternativas que tú mencionaste caben integradas. Claro, ¿no? claro. Oye, David, y por ejemplo, tengo aquí un punto que me gustaría abordar. Tú, al momento de redactar este libro, ¿no? Naturalmente empiezas a ver los diferentes significados de frivolidad. Y topas con uno que me parece muy interesante, que es, y así se titula, Frivolidad como un derecho de las mujeres, ¿no? ¿En qué sentido se manifiesta esa frivolidad, ¿no? Es muy interesante porque en estas dos primeras versiones que habíamos hablado de la derecha y de la izquierda, aparece la frivolidad como si no tuviera nada que ver con el género. Pero frivolidad es una palabra porque las palabras arrastran significado durante décadas, a veces siglos, a veces milenios. Y la frivolidad había sido usada durante muchos siglos, principalmente para criticar a las mujeres. ¿Qué es frívolo? Una mujer. Y de hecho esto aparece en la poesía clásica, aparece en las obras de teatro, aparece en todos lados. Las mujeres son frívolas, son el ejemplo paradigmático de la frivolidad porque están simplemente preocupadas de su apariencia, no les importa nada serio, etc. Y resulta que encontré que algunos usos hacen como si el concepto fuera neutro de género, pero las mujeres saben que no. Y las mujeres aparecen, mujeres en el siglo XXI, que dicen, ustedes hombres nos han acusado y nos siguen acusando de ser frívolas. Y ellas dicen, y sí lo somos. Sí nos gusta de vez en cuando ver series de Netflix, maquillarnos, ir de compras, etcétera. Pero uno, ustedes también lo son y ven a Cristiano Ronaldo y les encanta el fútbol y también. Y dos, se vale ser frívolo. Tenemos el derecho a ser frívolas, siempre y cuando usemos esta frivolidad para luego regresar al mundo y hacer cosas serias, ¿no? Sí, Entonces claro. es muy interesante porque, de nuevo, es un cambio en el sentido, ya no es simplemente un defecto, la frivolidad, sino es un poco como un mal necesario. En este capítulo aparece la frivolidad como un mal necesario reivindicado, sobre todo por las mujeres. Con esta idea de que pues, no puede ser todo el mundo, todo el tiempo solemne, inteligente, agudo y ¿no? Exquisito. Además, que esa es una idea masculina, ¿no? Claro, claro. Que no es cierto. Los hombres que sí son solemnes luego se meten a su casa y quién sabe qué hacen. Juegan videojuegos o ven el fútbol, ¿no? Claro. Entonces también es un poco la acusación, y ahí retomo una cita de Sor Juana Inés de la Cruz, de ustedes hombres que nos acusan son hipócritas. Claro. Oye, me imagino que cada persona y uno utiliza esas palabras, por ejemplo, como frivolidad, puede utilizarlas en sus diferentes acepciones. No es que estés casado con una, ¿cierto? Cierto, por esto son corrientes, digamos, idealizadas. Ajá. Yo las dramatizo y les doy un marco muy, muy definido para que se entiendan lo mejor posible. Pero la verdad es que como las corrientes marinas, las cosas son mucho más difusas, ¿no? No son tan claritas. Y la verdad es que uno, por ejemplo, utiliza tal vez 5 o 6 o 7 de estas diferentes según el contexto, ¿no? Claro. Cuando uno quiere, de vez en cuando le sale lo conservador y dice, ay, los reality shows son los más frívolos del planeta. Claro. Pero luego le sale lo republicano y dice, Monreal, que no sea frívolo, se ¿no? subió al... O le sale también lo macho y dice, no, es una mujer frívola, no me interesa. O sea, realmente nos movemos en las diferentes corrientes y eso es un poco, me parece que espero, una de las virtudes que puede tener el libro es hacernos autoconscientes de dónde sacamos las diferentes inspiraciones, y no solo inspiraciones, sino motivaciones como que nos empujan desde atrás para hablar por nosotros, ¿no? El lenguaje habla un poco por nosotros, claro. Y me parece que acá queda en el libro retratado esto. Vamos, si te parece, a un corte, y regresando al corte me gustaría preguntarte justamente ¿para qué sirve o cuál sería la utilidad, o no sé si me estoy viendo demasiado pragmático, ¿no? O cuál sería el propósito de entender las diferentes acepciones o significados de un término como frivolidad de una sociedad como la nuestra? ¿Te parece? Bien, claro que Vamos sí. a un corte y regresamos. Estamos platicando con David Backgeller, autor de Gramáticas de la Frivolidad.
Seguimos en Perspectivas en el marco de la Feria Internacional del Libro y estamos platicando con David Bageler, autor de Gramáticas de la Frivolidad, publicado este año por el Fondo de Cultura Económica en los breviarios, esta clásica colección del Fondo de Cultura Económica. Y nos quedamos en el bloque pasado, David, me parecía muy interesante esta reflexión que hacía sobre los distintos conceptos que puede uno utilizar en torno, digamos, los diferentes significados para un mismo concepto que uno puede emplear. ¿Cuál sería el propósito o cuál sería la utilidad de tener esa conciencia en un contexto social como el nuestro? Yo creo que lo primero es desmontar un mito, que es un mito que se cultiva políticamente, pero que también es un mito muy natural, porque surge un poco del narcisismo de los sujetos, que cuando hablan solo se escuchan a sí mismos o creen que tienen la razón. Y entonces las palabras tienen una especie como de aura de generalidad. O sea, existe la palabra libertad y es la palabra y todo el mundo usa la misma palabra, ¿no? Claro. Yo, a mí, mi gran patrono del lenguaje es Wittgenstein, y Wittgenstein me enseñó a sospechar siempre de eso, porque Wittgenstein veía que siempre que se usa una palabra en algún contexto, él les llamaba juegos, ¿no? Así como en un lugar particular, se usa con ciertas reglas y se usa de una manera muy determinada, y para entender qué quiere decir la persona hay que ver ese contexto y ese juego. Entonces, a mí me parece muy importante desmontar el mito de nuestro narcisismo, de que como nosotros hablamos es como todo el mundo habla, ¿no? Claro. Saber que incluso con las mismas palabras, otros están diciendo otras cosas. Te pongo un ejemplo rápido. Krause ha sacado recientemente un par de columnas sobre republicanismo, sobre la república. Y escribe sobre la república con una seguridad soberbia, definiciones que a mí me parecen verdaderamente equivocadas. Claro. Pero Krause, yo creo que no le cabe en la cabeza que hay versiones alternativas de qué es la república. Claro. Y hay un montón de versiones alternativas. Una de ellas acá, qué es la república en el contexto mexicano, tal. Si él fuera más consciente de la pluralidad de los sentidos de los conceptos, sería un mejor republicano, sería un mejor demócrata, estaría más abierto al diálogo, estaría, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, digamos, de un intelectual público que representa además una forma de actuar a la que nos hemos ido acostumbrando, ¿no? Pero si somos más modestos y en un sentido más democráticos y aceptamos que incluso la misma palabra puede ser usada completamente con legitimidad por grupos distintos de diferentes formas, me parece que nuestra perspectiva para afrontar la sociedad cambia. Y eso hoy en día, en un contexto más democrático, es verdaderamente urgente, porque la democratización se basa un poco en la apertura de que entren diferentes voces a lo público que estaban cerradas, ¿no? Claro. Ahora, David, ¿de qué depende que un concepto como frivolidad, ¿no? Se resignifique o no? En ciertos contextos, ¿no? Por ejemplo, esto que decías, la frivolidad republicana, pues me parece que articula un movimiento político sin precedentes en nuestra historia de nuestro país. O sea, ¿de qué depende eso? El libro está lleno de las diferentes, digamos, pistas de por qué un discurso funciona, ¿no? A veces es porque es divertido, a veces es porque está dicho poéticamente, a veces es porque pega en un vacío donde no había una palabra, esa palabra no llega. Pero lo importante es saber que estas corrientes se van formando porque hay grupos de hablantes que las respaldan, ¿no? Claro. Las palabras no simplemente es que alguien las... También se puede intentar financiarlas con dinero y pagarle a 100,000 bots para que las pongan en uso, pero eso es una forma artificial de hacerlo, porque normalmente el lenguaje convence por diferentes maneras. Por eso, a veces porque todos alrededor están hablando de polarización, entonces yo también empiezo a hablar de polarización, pero muchas veces porque son palabras que nos sirven para habitar el mundo. Cada una de estas 7 gramáticas les sirve a gente para sobrevivir en el mundo, para cambiar su mundo. Y esto es muy importante porque yo tomo el lenguaje como algo muy práctico. No es simplemente como una capa que flotara encima de la realidad física, que es una ingenuidad, sino como herramientas que nos ayudan. Entonces, uno saca de acá la palabra frivolidad para poder criticar a los políticos anteriores, para poder resistir la violencia de otros que te atacan. Claro. Oye, David, por ejemplo, en mi caso, como columnista, ¿no? A veces uno de los retos que veo en el término
de seguridad o en el aspecto de seguridad o narcotráfico, ¿no? Es justamente una especie como de dificultad para hablar de eso de una manera que tenga un significado más allá de las palabras que siempre se usan, ¿no? Es decir, pienso un poco en los diferentes significados de frivolidad, pero eso se podría hacer con muchos otros grandes conceptos de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, narcotráfico, o narco, o cártel, ¿no? Absolutamente. Yo creo que, digamos, el ejercicio se podría hacer con cualquier palabra, pero es un ejercicio difícil. Por eso decía que era un libro un poco imposible. Si yo hiciera un libro sobre las gramáticas de la democracia, tendría que ser un mamotreto de 150,000, ¿no? Sí, claro. Páginas, porque esas gramáticas son riquísimas. Por eso el lenguaje ordinario nos permite hacerlo de manera más clínica, ¿no? Sí, claro. Porque no hay libros sobre frivolidad. No hay libros escritos sobre frivolidad, entonces realmente uno puede concentrarse simplemente en los discursos públicos. Pero además, en algún sentido, este es un propedéutico sobre el lenguaje, porque mientras que trata sobre la frivolidad, espero que al terminar de leerlo, vayamos escuchando, por ejemplo, ahora hablé de la palabra república, republicanismo, pero también libertad, justicia, polarización, cualquier palabra que está rondando en nuestro ambiente y en nuestro contexto, y desconfiar de ella, ¿tendrá solo un uso? ¿Tendrá solo un significado? ¿Qué está haciendo esta persona con esta palabra? Porque hay otra persona que está haciendo algo muy distinto de este lado, ¿no? Y que al final, creo que esa es la invitación, o al menos lo que yo percibo del libro, que es, al haber diferentes significados, ¿no? Una posición ante el mundo sería, mi concepto es el que debe prevalecer, como este de Vargas Llosa, ¿no? Es decir, hay una élite que dice, esos los que están en el reality show son frívolos, esos que asisten a los conciertos son frívolos, ¿no? Y hay otra posición, digamos, que plantea la diversidad de voces, ¿no? Al final podrías elaborar un poco más como esa idea de la pluralidad de voces que no necesariamente son armónicas, ¿cierto? Absolutamente. Es decir, porque es contradictoria la misma palabra frivolidad entre uno y otro significado, ¿no? Es muy interesante lo que dices porque todos los hablantes en el libro y todos los hablantes fuera del libro, cuando usan una palabra, creen que su uso es el correcto. Si no, lo usarían de otra forma. Entonces, todas las diferentes gramáticas, las mujeres, los de derecha, los de izquierda, creen que su uso es el correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque hay unos usos que parecen como menos democráticos que otros. Y a mí me parece que lo que tú señalas, das en el clavo, es cierta apertura al ruido. Por eso el libro, uno de los capítulos centrales del libro es una especie de reivindicación del ruido. El ruido se nos dice que es terrible, que es malo, pero yo lo que digo es, no es tan cierto. El ruido es un poco nuestro hábitat natural en las ciudades, pero también en las sociedades. ¿No? Entonces, hay usos que un poco aceptan el conflicto. Aceptan, sí, yo uso así, pero tú puedes usarlo de otra manera y vamos a ver cuál es mejor. Vamos a rifárnosla en la arena pública, nuestros diferentes conceptos. Y hay otros que dicen, tú eres un naco y tu uso es de te deberían de meter al manicomio. Y eso es ya no entrar a una discusión pública, sino es pararte en un lugar de poder. Yo las gramáticas con las que más simpatizo en el libro son las que son más abiertas a la confrontación, ¿no? Las que son más abiertas a la provocación y de alguna manera son las más democráticas. Que la cuarta, y es una de las más interesantes, me parece, ¿nos podría explicar la gramática de la frivolidad queer? Sí, esta es una muy interesante que encontré, que yo tomo como representación a una figura que es conocidísima en España y nadie lo conoce en México, que es Boris Izaguirre, que es un venezolano que se fue a vivir a España y empezó a hacerse famoso porque salía en programas televisivos nocturnos, en reality shows, y es no solo gay, sino performativamente gay, es queer, ¿no? Y él no solo es presentador de programas de televisión, sino también escribe novelas que han ganado el premio Planeta, escribió telenovelas, es un tipo con una variedad de talentos tremenda, ¿no? Pero él reivindica que él es un frívolo. Y que es un frívolo porque es un elegido del destino y que su frivolidad es un tipo de ironía que puede darnos luz sobre las diferentes cuestiones. Entonces, por ejemplo, lo que los conservadores, Vargas Llosa y compañía, llaman frívolo con toda seriedad y con todo desprecio, él dice,
esto, por supuesto que es frívolo, pero es lo máximo. Por ejemplo, los reality shows. Él encuentra que los reality shows no son simplemente televisión basura, sino que son un lugar donde la sociedad experimenta consigo misma, donde los personajes, él dice, yo aprendí disciplina en los reality shows, ¿no? Entonces, es una mente verdaderamente brillante, aguda. A mí me recuerda mucho a Monsiváis en el sentido juguetón, ¿no? Pero lo que muestra y lo que él reivindica para sí mismo es que la frivolidad no tiene por qué ser una rareza mala, sino que puede ser una rareza verdaderamente iluminadora, una rareza además provocadora. Entonces, cuando uno compara a Boris Aguirre con este desparpajo tan brillante y a los conservadores que están tan cerrados en sí mismos y que están juzgando los objetos y los productos culturales, de nuevo, yo no juzgo en el libro, pero me parece que muchos de los lectores seguramente se inclinarán por un lado, ¿no? Oye, decíamos hace un momento, te preguntaba cuál era... ¿qué determinaba que una palabra se incorporara o se resignificara o no con cierto uso o en ciertos grupos? Y decías, bueno, puede haber un vacío y esa palabra lo llena. Creo que en el caso de la frivolidad republicana, ciertamente la gente empezó a ver que algo ocurría con Peña Nieto, con la política neoliberal, ¿no? Que al final nos decía que todo iba a estar mejor a partir de 1994 con el TLC y todo estuvo para peor, ¿no? Ahondó las brechas de desigualdad. Pero, ¿qué papel tienen, por ejemplo, en esas transformaciones y en esos usos de las palabras, sobre todo las que tengan una mayor repercusión política, los medios de comunicación actualmente, tanto un medio como una televisión, como las redes sociales, como los propios reality shows, ¿no? Claro. ¿Qué reflexión hay sobre eso, David? Primero, sobre lo que dijiste del vacío, me parece muy interesante porque diferentes partidos que intentaban criticar los gobiernos neoliberales se agarraban contra la idea de corrupción. Ajá. Y la palabra de corrupción, ¿no? Sí. Pero yo creo que la 4T notó muy bien que corrupción no agotaba el problema. No, el problema no era solo torcer la ley y manipularla, sino era también la forma de ser fuera del gobierno, ¿no? Y eso es lo que a la frivolidad apunta. Pero a tu pregunta de los medios de comunicación, a mí me parece también una de las cosas refrescantes de centrarse en el lenguaje común, es que uno ve que los medios de comunicación no son la única forma en la que circula el lenguaje. Claro. Y esto es importante, ¿no? Porque sí, es una de las formas en las que el lenguaje se puede promover más explícitamente. De nuevo, regresando a la palabra sobre polarización, la usamos porque los medios nos la han retacado y remarcado incesantemente, pero frivolidad es una que se mueve al margen, ¿no? Que se comunica un poco de voz en voz, que sí de vez en cuando salen los periódicos, que tal, pero hay vida del lenguaje más allá de los medios. Claro. Y esto no siempre lo sabemos porque siempre vemos los canales de los medios. Es muy misterioso cómo funciona por fuera, porque es una especie de circuitos muy orgánicos, ¿no? Claro. Pero acá también se puede rastrear un poco cuáles son estos circuitos orgánicos, las diferentes corrientes, cómo se pasan de voz en voz, por textos, por manifiestos, por qué otros medios circula el lenguaje. Oye, David, ¿y se puede llegar a una conclusión a partir de esta reflexión que tú haces, que es parte de lo que tú planteas al final del libro, o no? Yo creo que una conclusión fuerte y dura sería una traición, ¿no? Sí. Porque justamente la celebración y la apuesta del libro es por aceptar la conflictividad de las diferentes voces, por respetarlas y por oírlas, ¿no? Claro. Y el que está verdaderamente atento a la escucha no está atento a sacar conclusiones. Claro, la conclusión, claro. el que quiere sacar conclusiones normalmente es el que no está escuchando al principio. Entonces, espero haber sido congruente con claro. esto, pero sí al final uno espera algo del conflicto, ¿no? Que me parece muy interesante y como un ejercicio para la audiencia, vamos a hablar del término polarización, ¿no? Que también lo aborda David muy interesantemente al final del libro. El término polarización es recurrentemente utilizado en las columnas de opinión, en los programas, ¿no? E incluso da una especie como de solemnidad y de conocimiento de causa, ¿no? Cuando alguien la expresa, ¿no? Es que la polarización, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podríamos
entender o resignificar otros usos de esa palabra, David, y que es algo de lo que nos compartes en el final del libro. Yo creo que, digamos, si al menos el libro debe servir para una cosa, que es para desmontar el mito de esa polarización, porque la polarización es una imagen de dos polos opuestos, A y B, irreconciliables, que se enfrentan como dos ejércitos. Y este libro lo que muestra es que no hay dos polos. Hay la pulverización de un montón de diferentes agentes sociales. Entonces esta metáfora a mí me parece artificial y me parece impuesta, y que el libro la refuta. Pero lo que hago, un poco en el espíritu de la pluralidad de sentidos de las palabras, es proponer lo que yo creo que es una gramática más liberadora de la polarización. Sí. Es más liberadora porque es más... tiene más contacto con la realidad, me parece, y es más honesta. Y esa surge de un uso muy cotidiano, que es el de los vidrios polarizados. O sea, claro, las personas no creo que tengamos la experiencia de dos ejércitos encontrados, pero tenemos todas y todos la experiencia de los vidrios polarizados, porque vamos caminando por la ciudad, nos van a atropellar y no podemos ver quién nos va a atropellar, ¿no? Claro. Porque está gente actuando en el espacio público, pero detrás de una superficie opaca. Y a mí, entonces, construyo la metáfora de la polarización como opacidad. Claro. Y a mí me parece que ese es el lugar donde se tiene que enfocar nuestra crítica. No en el conflicto, porque el conflicto en sí mismo no es un problema, sino en el conflicto en el que entra lo opaco. Entra dinero financiando un lado que no vemos, entran claro, los cientos de miles de bots como si fueran personas reales, claro, entra desde el gobierno también actuando como si fueran ciudadanos de a pie, pero tienen el aparato detrás. Eso es lo que hace el conflicto verdaderamente sucio, violento, etcétera. Claro. No que sea conflicto, sino que sea opaco, pero opaco así, con la polarización, alguien actuando, y por más que veamos la ventana, ¿qué es lo que vemos? Claro. Nuestro propio reflejo. ¿No? Claro, que es muy interesante, es decir, si haces el ejercicio con el término polarización, es decir, pensar que estamos en una sociedad polarizada en sentido como lo usamos, ¿no? Es decir, entre fifís y conservadores, ¿no? Entre chairos, ¿no? Y la élite o neoliberales, ¿no? Pero si después pensamos que estamos en una sociedad pulverizada, entiendes el concepto de diversidad, ¿no? Claro. Y después en una sociedad polarizada en el sentido de opaca, que no es en realidad posible ni ver ni las intenciones, ni con claridad lo que ocurre, ¿no? Realmente en una sociedad que se dice que está dividida, ¿no? Absolutamente. Está completamente pulverizada. ¿Sí? Oye, David, algo que también me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido la transición de un académico de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Que suelen, creo que ya lo habíamos platicado en otro momento, estar enfocados exclusivamente, digamos, en su torre de marfil, escribiendo libros con lenguaje técnico, que por cierto lo criticas en algún punto muy divertidamente, que no son accesibles al público, y esta migración, este traslado a un contenido mucho más divulgativo, mucho más para el ciudadano promedio, ¿no? ¿Cómo ha sido esa transición y qué retos representa, David? Yo creo que la academia, con todas las virtudes y con todo lo importante que tiene, reproduce muy seguido esta idea del lenguaje único, ¿no? El claro, que se dedica, el que hace su libro sobre democracia, realmente se adueña, trabaja 50 años sobre democracia y se cree el dueño de la gramática de la democracia, y entonces, ¿qué importa lo que hablen allá los otros legos no informados? Entonces, la academia replica muchas prácticas de poder lingüístico que a mí me parecen inaceptables, ¿no? Claro. Por supuesto, la mejor academia, no. Lo hace muy abierto, lo hace con escucha, lo hace con discusión, no solo con la literatura europea de siempre, ¿no? Sino también con otras fuentes. Entonces, yo tengo tal vez rareza en que a mí me gusta la escritura como un placer. Para mí no la padezco, sino que apuesto mucho por la escritura como el medio de comunicación, que en la academia es un poco eso, se reprime, hay que escribir claro, pero no importa, ¿no? Entonces, a mí mi apertura hacia otros públicos surge de la necesidad de comunicarme más, digamos, fuera de los cinturones de
los discursos académicos. Pero ha sido muy bien recibido entre la academia mexicana, porque me parece que hay una enorme cantidad de personas que están buscando estos canales de comunicación, que no les gusta la idea de la academia como una estructura en la que se comunican unos cuantos privilegiados de élite, sino que creen que la academia debe tener algún tipo de impacto sobre la realidad. Entonces, para mí ha sido verdaderamente enriquecedor, porque me han invitado a las diferentes universidades en el país a dialogar. O sea, también no es, les gusta el libro, les gustan los libros que escribo, pero un poco como una excusa para entrar a problemas que están ahí latentes y para las personas mismas sugerir líneas poderosas y nuevas en sus propias disciplinas. Oye, ¿tú piensas en algún perfil, en algún tipo de lector ideal, el momento en el que, por ejemplo, escribes este libro o los otros? La verdad es que con Ternuritas fui muy cuidadoso de no dejar pasar todos estos vicios que excluyen a lectores. Sí. Porque uno usa el lenguaje, por ejemplo, escoge una palabra en lugar de otra por ser la más complicada y eso saca a algunos lectores. O, por ejemplo, cita a tales y entonces cualquiera que abre el libro, ¿no? Dice, claro, ay, no, este no es para mí. Entonces, en Ternuritas fui deliberado hasta la última frase. Claro. En este no, fui un poco más libre, un poco más mi voz y mi, ¿no? Y un poco el misterio de quién lo toma. Es una colección tradicionalmente muy académica, claro, los breviarios, pero me parece que el fondo en esta ocasión confió en que esa colección podía tener algún tipo de expansión a públicos no universitarios, ¿no? Oye, David, ¿y cómo lidias con el tema de las etiquetas, ¿no? Es decir, porque escribiste Ternuritas, y bueno, Ternuritas era una reflexión sobre el lenguaje en las mañaneras y digamos, cómo se contrapone al status quo, ¿no? De todo lo que era la comentocracia, ¿no? Y evidentemente, pues inmediatamente te colocan la etiqueta de morenista o obradorista, ¿no? ¿Cómo lidias tú con ese tipo de etiquetas, ¿no? Y decir, bueno, pues es un autor que nada más deben leer los obradoristas o los morenistas, ¿no? La verdad es que uno no puede hacer demasiado para librarse de las etiquetas. Lo que sí he visto es que la reacción o el reparo que podía tener un libro como Ternuritas, que al principio podía ser visto por la portada como un libro muy partisano, muy partidario, claro, claro, ha ido ganando fama de un libro muy serio y claro, muy argumentado, tal así que no recibió una sola crítica de todos a los que critiqué, digamos, si el libro claro, tuviera algún tipo de lugar donde hacer agua, claro, lo hubieran hecho pedazos. Y el libro se sostuvo, pero por supuesto está muy claro de qué lado estaba, pero no que el autor era un partisano demasiado. Políticamente, ¿tú cómo te defines, David? Digamos, yo soy de izquierda y intento replantear algunos problemas de izquierda que veo anquilosados de formas frescas y nuevas, ¿no? Creo en la democracia radical y, por supuesto, en ese sentido, mis principios y mis ideas embonan más en el presente con el obradorismo, con la corriente, con todas sus contradicciones y con todas sus particularidades que ha habido en México en los últimos años. Pero un poco, digamos, el obradorismo me parece que convoca gente que ya traía ideas críticas, ideas de izquierda, de diferentes neoliberal corrientes. No eres, me queda claro. No. Eso sí me queda claro. Dice. Bueno, ya es un avance. David, te agradezco muchísimo. ¿Algo que quieras añadir? Tenemos un minutito. No, Jonathan, muy agradecido de platicar contigo. También con el Fondo de Cultura. El Fondo de Cultura es la editorial mexicana para todos esos que dicen claro, que se paga con tus impuestos. Bueno, este libro sí se paga en parte con los impuestos de las personas, pero con el lujo de que tenemos una editorial que hace cosas verdaderamente de primer nivel accesibles a las personas. Para mí es un orgullo haberlo publicado en el Fondo de Cultura y que me permita la posibilidad, por ejemplo, de platicarlo contigo una vez más. Pues muchísimas gracias, David, y ahí está Gramáticas de la Frivolidad, lo pueden encontrar en el stand del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias por haberme acompañado, gracias, David, por haber estado con nosotros. Soy Jonathan Lomelí, nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión de Perspectivas.